Entonces, un poco para ir, no se asusten, yo les dejé allí una cantidad de datos y cuadros que me pareció útil que tuvieran. En todas las diapos están referidas las fuentes para que ustedes las puedan ir a chequear, pero no voy a demorarme con eso, salvo algún dato que voy a usar. Digamos, la convocatoria hacía referencia a estos 3 disparadores, como le llamaban. Básicamente el objetivo en el que yo me voy a centrar es si el sistema hoy está preparado para encarar los desafíos que allí están enunciados, básicamente envejecimiento, cambios en el mercado de trabajo y en la organización de la familia, y algún otro que me parece que tenemos que detectar, y si, digamos, el sistema podría, en base a su formato actual, cumplir adecuadamente con eso. Estos son datos que todos conocemos, por lo cual no voy a abundar. Incluso vi que Rodolfo tiene alguna gráfica que no hablamos, pero seguramente usó la misma. Sí, lo que importa, me parece, acá es entender que el envejecimiento no es mayor expectativa de vida. Uruguay es de los países más envejecidos de América Latina y el Caribe, junto con Cuba y con Argentina, pero no es el tema de que la gente vive más. Es también la estructura de la población por edades, que es lo que vemos acá, y que es lo que vemos, digamos, en las relaciones de dependencia. Y es el envejecimiento del envejecimiento. Esto que tenemos acá es, digamos, por cada 100 personas mayores de 65 años de edad, las personas mayores de 85. ¿Sí? Y hoy, estos son todas proyecciones del INE, al 2017 tenemos casi 70. Y hacia el 2050 el INE está proyectando que vamos a tener 144 por cada 100 mayores de 65. Otro tema que yo domino poco, y acá seguramente posiblemente Álvaro y Hugo tengan más dominio, pero sí lo que nosotros sabemos, porque esto es una evidencia empírica, que el mercado de trabajo está enfrentando nuevas formas de trabajo asociadas a todo lo que es la tecnología. Y que además las remuneraciones están fuertemente asociadas a los niveles de formación. Y acá no me gusta decir calificación, porque creo que eso a Uruguay todavía le falta. Tenemos indicios de que hay remuneración por calificaciones, pero todavía le falta. Creo que ha avanzado bastante. Pero lo cierto es que además de esto, fíjense que esto casi duplica, universidad completa casi duplica bachillerato, digamos, ni hablemos de otras formas. Además, como ya decían Hugo, la remuneración de las mujeres es significativamente menor, alrededor de 20% menor. Así que parecería que esto es uno de los desafíos a atender. Y otro tema que a mí la verdad es que me desvela bastante es el tema de la asignación social del gasto. Esto en realidad está en el libro que cito bastante. Esto tiene que ver con los sectores, digamos, de riesgo al que está asociado el gasto social, en particular dependiendo de las edades de las personas. Y lo que vemos acá es lo que para ninguno de nosotros debería sorprender, porque es lo que tradicionalmente pasó en Uruguay, y es que el gasto público social está concentrado en el sistema de pensiones, como se llama internacionalmente, para nosotros es jubilaciones y pensiones, y en las edades más altas. A su vez, Uruguay es de los países que tiene más sesgada la transferencia hacia adultos mayores en relación a los niños, 3,3 por encima de Chile, Brasil y Costa Rica. Y lo que vemos acá es que en realidad el déficit Uruguay lo tiene en educación. Después lo pueden profundizar, pero básicamente lo tiene en educación y en lo que tiene que ver con la generosidad del beneficio por estudiante. Y esto para mí es un problema por algo que vamos a ver después. Entonces, sin extenderme mucho, me parece que obviamente el envejecimiento tiene oportunidades, porque si va a haber menos niños, también va a haber menos gastos para hacer en algunas cosas que se pueden aprovechar capaz en la misma educación o en otros sectores. Pero lo cierto es que hay cosas que son hechos que ya están acá. De algunas sabemos más. Yo creo que sabemos más de envejecimiento que lo que sabemos de cómo va a afectar al mercado de trabajo las cuestiones tecnológicas y la telemática. Pero lo cierto es que las soluciones para aprovechar las oportunidades requieren hacer cosas. El envejecimiento no requiere nada, ya está acá. Y esa es la preocupación que yo veo. Yo creo que ahí las políticas públicas y las políticas en general, el sector privado también tiene déficit en Uruguay. Y algo que me parece que Álvaro mencionó y también Hugo,
es que todo esto no se va a hacer en un contexto aséptico, se va a hacer porque la política juega, y me parece perfecto que juegue. Lo que no creo que solo deba jugar la política, digamos, bien entendida la política está perfecto. Lo que a veces nosotros entendemos como mal, digamos, la política es la política partidaria y la política electoral. Eso es lo que yo entiendo que en estos temas obviamente va a pesar. Yo no me voy a poner acá de prístina Alicia en el País de las Maravillas, pero por lo menos debería estar explícito, porque en realidad estos son temas, así como la educación o como otros temas en los cuales el país tiene que tomar definiciones que exigen más de un gobierno. Y me parece que entonces acá el sistema político tiene que trabajar mucho en acordar prioridades de mediano y largo plazo y en fijar planes de largo plazo, porque eso va a contribuir también a que la discusión salga, que creo que el mismo Hugo decía, en esta cosa que está trancada hace como 20 años, que me parece que la verdad que no aporta mucho a esta altura. Me parece que hay que empezar a conversar, o sea, se puede discutir de eso, no estoy evadiendo esa discusión, pero me parece que estaría muy bueno saber finalmente la línea, digamos, a la que el país quiere ir, algunas dimensiones importantes, y a partir de eso ver cómo llegamos. Algunos indicadores, yo ahora lo que voy a hacer es algunos números, les voy a dejar de lo que son 3 dimensiones importantes de los sistemas: la cobertura, la suficiencia y la sustentabilidad. No voy a profundizar en eso porque en realidad quiero llegar a la última parte. Pero básicamente en cobertura el resumen sería que en la cobertura en pasivos, Uruguay tiene una cobertura universal, casi toda ella contributiva, aunque contributiva es un contributivo raro porque todos sabemos que el BPC tiene historia laboral desde el año 96, pero lo cierto es que esto es bueno desde el punto de vista social. Bien, las personas, digamos, jubiladas al 2015 eran casi 900.000 pasivos, esto es la mitad de la población económicamente activa, y casi el 90% atendidos por BPS. La cobertura de activo presenta algunos desafíos. Esto no quiere decir que Uruguay no esté en una excelente situación respecto a otros países de América Latina, incluso hasta países más desarrollados. Pero lo cierto es que para lo que Uruguay va a admitir en el futuro de no cobertura, estamos en una situación preocupante. Entonces, tenemos aproximadamente un 30% de las altas, más o menos, puede ser menos, pero no, yo estimo que no va a ser menos de un 20%, de personas que podrían estar teniendo dificultades para tener causal jubilatoria. Y de nuevo, acá hay una perspectiva de género: las mujeres utilizan estas pruebas testimoniales el doble, digamos, que los hombres. Bueno, y acá, en realidad, yo creo que en este sentido, las mujeres, el sistema mixto tiene un mejor diseño que un sistema de un pilar único para atender esta situación donde algunas personas contribuyen menos tiempo, porque podemos pensar en potenciar ese pilar de otra manera. En lo que refiere a suficiencia, voy a dejar nomás esto por acá. La suficiencia no es un concepto absoluto, obviamente todos queremos ganar más, pero lo que importa acá es que si yo les digo 20.000 pesos de jubilación, te van a decir es una miseria, sí, pero resulta que el ingreso promedio por hogar, a pesar que ha subido mucho, anda en 23.000 pesos. Entonces, la suficiencia no es un concepto absoluto, hay que mirarlo en términos relativos, y sobre todo en términos de que a gente que vive más hay que cubrir más tiempo. Entonces, acá lo que importa de ver en realidad es que la tasa, incorporando los 2 pilares, podría estar en el orden del 60% del último sueldo, es la mitad. Esto es un escándalo, la gente no queda contenta cuando uno le dice esto, pero lo cierto es que es la tasa promedio de la OCDE. Y obviamente esto tiene que ver con que en el mediano y en el largo plazo acá va a haber un desafío que tiene que ver con que probablemente por un tema de política óptima, no es que las tasas de reemplazo o los ingresos de jubilación van a bajar todo lo que deberían bajar. Va a haber una financiación mixta, por llamarla de alguna manera, va a haber más contribuciones de rentas generales, pero van a tener que bajar las prestaciones. Y el tema de la sustentabilidad, esto es todo el sistema previsional. Yo uso muchos datos del INE, que publica datos de todo el sistema, y el déficit del IBS es un 3,38, más o menos la mitad de esto es BPS, la otra mitad son militar y policial. Pero básicamente en realidad lo que importa no es eso, porque no importa el hoy, sino la capacidad que uno tiene de generar recursos para pagar los compromisos que tiene. Porque la economía va a crecer y lo que importa acá medir es si va a tener la capacidad de pagar estos mayores compromisos. Y paralelamente
invertir en lo que tiene que invertir para crecer. Entonces, acá me basé básicamente en el libro de la CEPAL y el Banco Mundial, que hicieron un ejercicio prospectivo bien interesante. No es predictivo, es prospectivo. Esto quiere decir, hacen hipótesis y ven qué pasa. Obviamente en el escenario demográfico, que no se va a verificar, porque van a pasar cosas, no solo la demografía, pero lo que es interesante de ver acá es que o en el escenario que solo aplica la demografía, o en el escenario que cambiamos tasas de actividad femeninas igualándolas a las de los países nórdicos, o que a eso le sumamos que se cierra la brecha de ingreso entre hombres y mujeres, o que hay un escenario de revolución educativa, por llamarle de alguna manera, en donde casi se elimina bachillerato incompleto y llega al 50% la participación de los universidad completa en el 2050. Bueno, básicamente en cualquiera de esos 4 escenarios, la productividad que se requiere para que el PBI per cápita crezca y no caiga es muchísimo más alta que la que estamos generando en cualquiera de esos escenarios. Esto es, así seamos capaces de incrementar la participación laboral femenina, cerrar la brecha de ingresos y o aumentar el nivel de formación de la fuerza de trabajo, no va a alcanzar. Se requieren aumentos de productividad exógena y esto es inversión. Así que, y esto tiene que ver con la productividad y esto tiene que ver con los incentivos que se ponen a la inversión y toda una discusión que no viene al caso pero que todos conocen. Y este es un desafío que también a mí me preocupa porque me parece que está pasando bastante desapercibido y creo que tiene una mezcolanza de cosas. Voy a pedir disculpas porque me estoy pasando, pero... esto también son datos del BPS, altas de jubilación de incapacidad total 2007, 2010 y 2016. Obviamente las altas subieron, las altas andan en torno de las 30.000 por año, y lo que podemos ver, y sobre todo a partir del 2010, es que las altas por invalidez pasaron de un 12% a un 21%. Esto es 1 de cada 5 de 1 de cada 10. Y acá hay varias cosas. Acá hay flexibilizaciones normativas. Sospecho, aunque hay pocos datos, yo algo he estudiado, pero falta más sistematización para poder hacer un análisis serio, de que hay más utilización de patologías que aparecieron recientemente, por ejemplo la psiquiátrica, que se utiliza como complemento muchas veces, no necesariamente como única patología. Y hay también incentivos, porque la tasa de reemplazo de la invalidez es sustancialmente más alta que la de la causal común. Exacto. Entonces, yo no quiero decir, porque cuando uno dice estas cosas, dice, ella dice que abusa. No, yo lo que estoy diciendo es, acá tenemos una situación donde hubo flexibilizaciones regulatorias, incentivos, que estaban bien originalmente, porque obviamente si la persona se jubila con incapacidad requiere más ingresos para atenderse, pero bueno, las cosas también cambian. Y, digamos, situaciones también de... adelantar causales, por llamarle de alguna manera. Entonces creo que todo esto hay que repensarlo y repensarlo en el marco que se piense todo el sistema y en particular la edad de retiro, que yo creo que tendría que pensarse no solo con la edad de retiro, sino con la edad de retiro y la tasa de reemplazo, porque la edad de retiro se puede correr, pero la tasa de reemplazo va a subir si mantenemos la tabla actual. Entonces, para que de nuevo las transiciones sean suaves, hay que tomarse un tiempo, y para tomarse un tiempo hay que hacerlo lento. Entonces, esto lo que tenemos acá es en realidad la participación de cada sector y por público y privado en el gasto social. Básicamente el gasto social actual público anda en el 25% del PIB. Y lo que sí importa ver acá es que en realidad el sistema de pensiones mixto liberó recursos que están incorporados en el análisis del BID y la CEPAL, porque obviamente si no tendremos que computar otros costos en el pilar público. Lo que importa acá ver es que en realidad en el escenario demográfico, que de nuevo dijimos no se va a dar, pero como ejercicio prospectivo sirve, si solo rigiera la demografía, el gasto público en pensiones con sistema mixto vigente pasaría del 10 al 17% del PIB, 14% el pilar público. Con todo el resto de las transferencias, asignaciones familiares, seguro de desempleo, etcétera, estamos hablando de 7 puntos con 6 más del PIB y salud más o menos 1,5. Es decir, Uruguay va a enfrentar gastos crecientes básicamente de salud y seguridad social. Hay una oportunidad en lo que puede ahorrar en
en educación, pero claramente es una oportunidad que si uno piensa que el nivel de inversión es bajo y si la distribución del ingreso está muy asociada al factor retributivo y el factor retributivo está muy asociado a la formación, no debería, hasta por un tema de interés de productividad y de crecimiento, ya sino por un tema más de solidaridad, desinvertir en educación. Y acá hay algo que es un enfoque que a mí me gusta mucho mostrarlo, que tiene que ver con que yo creo que en realidad el sistema mixto, y acá voy a coincidir con Hugo en que cuando uno habla del sistema mixto, a mí lo que me parece importante mantener es el mecanismo que se diseñó en el 96, donde hay un pilar básico que es de prestación definida, esto es, la relación entre lo que se aporta y lo que se recibe no es directa y la brecha se cubre básicamente por rentas generales, porque la tasa de aporte, que es lo que tendría que cambiar, no cambia porque está en la ley. Y esto se complementa con otro pilar que sí se ajusta automáticamente al ahorro y que no necesariamente, y ahí coincido con Hugo, tiene por qué ser administrado con afán de lucro, pero sí tiene que ser calculado en función del ahorro de la persona y con normas que tienen que ver con cuánto vive la persona, las probabilidades de dejar pensión, porque de hecho eso es lo que hace más justo y más solidario a mi entender el sistema. Entonces, si yo soy una persona que estoy acá, obviamente tengo incentivos para decir, no, que el ajuste lo hagan el año que viene. Yo me estoy llegando ahora y además no solo tengo incentivos, sino que tengo el interés directo y sonante ahora. Si yo soy un joven y sé que esto no me va a tocar, probablemente ande por acá, pero eso está lejos, no me interesa, no lo veo, probablemente no lo entienda y es razonable. Entonces, me parece que sobre esto no tiene que haber realmente un acuerdo entre que obviamente el sistema tiene que deberse a lo que el país y la sociedad quiere y banque. No es que uno inventa un sistema cualquiera, porque las sociedades no bancan mucho tiempo cosas que no les gustan. Ahora, lo que tampoco es cierto es que todo lo que a las personas les gusta, porque todo lo que a las personas les gusta puede significar el día de mañana que es básicamente darle el gasto a las pensiones y eventualmente renunciar a algunas cosas que el país me parece que tiene que hacer. Entonces, desde un punto de vista más de desafío, yo les devolvería estas preguntas. Entonces, si la pregunta es, ¿está bien equipado el sistema? Yo creo que mejor que antes del 96, pero no está blindado. Y de hecho vimos que tiene nuevos desafíos, sobre todo porque van apareciendo nuevas cosas. Si el mercado de trabajo es tan dinámico, también va cambiando la sanidad asociada al mercado de trabajo, que tiene que ver con el sistema de seguridad social, así que eso hay que mirarlo. Cuando la pregunta es si se debe reformar estructuralmente o las reformas son más paramétricas, yo acá no quiero ningunear a las reformas paramétricas. Si la pregunta es, ¿tiene que haber un régimen de capitalización individual? Mi respuesta sin duda es sí. Ahora, porque realmente yo creo que la capitalización colectiva no soluciona el problema del envejecimiento, o no lo atiende tan bien como estos otros sistemas. Pero más allá de eso, yo no pensaría que son poco estructurales las reformas paramétricas que el Uruguay tiene que hacer. Por ejemplo, repensar un sistema de invalidez es una revolución en Uruguay. No creo que sea una paramétrica así como mini paramétrica. ¿Bien? Pensar en cómo vamos a cubrir a las personas que no llegan a la causal también es una revolución. Y ahí yo la verdad es que me voy a tomar una licencia, porque como es una opinión personal, si a mí me dijeran qué sistema preferís vos, y yo preferiría un sistema plano de renta relativamente alta y arriba de eso ahorro individual. Ahora, para eso nos tenemos que poner de acuerdo es que esa renta mínima va a tener que cubrir muy bien a los que ganan muy poco y muy poco a los que ganamos mucho. Y yo la verdad es que no creo que Uruguay hoy esté en condiciones ni de dar esa discusión ni de financiar ese sistema, porque los sistemas de hoy existen. Entonces hay que partir de lo que hay hoy y tenemos que llegar a algún lado que nos tenemos que poner de acuerdo en cuál es. Entonces, yo no ningunearía, digamos, los temas paramétricos que el país tiene pendientes. Y cómo se relacionan estas preguntas más de largo plazo con las de mínimo. Yo creo que acá, si tuviera que elegir uno, diría que claramente con cómo el sistema político procesa las demandas. Y creo que ahí también hay que trabajar bastante, sobre todo en los acuerdos de largo plazo. Les pido mil disculpas porque